Ok. Doctor, le vamos a decir que el viernes Siempre, ¿no? se nos olvidó que teníamos examen de 3 a 5. De De medicina sana evidencias. Pero es que como nunca tenemos esa clase, Uy. decidió aparecerse la última clase, entonces Pero el examen. no sabíamos. Ok. Bien. Entonces el viernes no. Sí, el ramo médica debe ser 3 días. No, Dale. porque mucho antes estaba dividido en dos, básica y esta. Y la básica era todo lo que vimos en las primeras clases de farmacocinética, farmacodinamia, tox y así. Y el siguiente semestre o el segundo semestre era esto. Sí, es que está muy cargado. Sí, demasiado. Pero bueno, ok. Entonces, trastorno de ansiedad generalizado y trastorno de pánico. Y esta parte, específicamente esta parte, se ve así porque hay que hacer como la diferencia entre trastorno de ansiedad y trastorno o ataques de pánico. No son lo mismo. Suenan y se ven parecidos, pero realmente sí van a ser algo diferentes. Porque en el caso de la ansiedad, generalmente es, y que lo va a diferenciar mucho del pánico, en el caso de la ansiedad no hay como un peligro real, o un peligro que sea como tal inminente, o un peligro muy definido. Simplemente las personas que tienen ataques de ansiedad o trastorno de ansiedad generalizado están preocupados por todo y por nada. Pequeñas cosas del día a día hacen que se despierte su trastorno de ansiedad y terminan somatizando. Entonces, esa somatización va a dar lugar a comportamientos bastante evidentes, o esa patología bastante evidente, que los signos y los síntomas los podemos identificar muy fácilmente en el caso del trastorno de ansiedad. En el caso del trastorno de pánico, la parte clínica se ve muy similar. La diferencia es que aquí sí hay un peligro bien definido, en el cual el paciente, como tiene ese peligro definido y es consciente de ese peligro, si quitamos ese factor estresante, se va a quitar la somatización o suele revertir ese ataque de pánico que va teniendo la persona. Y puede ser algo que hasta cierto punto puede ser considerado abstracto, por ejemplo en el caso de los niños que tienen el trastorno de pánico por abandono, en el cual es muy común en pacientes en los pacientes pediátricos que entran a la escuela y comienzan con sus ataques de pánico. Si regresa el padre de familia o una vez que ya están conviviendo con los demás niños y se les olvida esa parte del abandono, pues ya no tienen su ataque de pánico. Bien, y en la ansiedad, como no tenemos algo demasiado definido, pues no podemos quitar ese factor como tal. Solución: buscar la modificación del comportamiento para que la persona pueda tener como esas herramientas para poder enfrentar esos pequeños cambios del día a día. Sería lo ideal. Bueno, vamos a tener que esta gama de ataques de ansiedad y ataques de pánico es bastante amplia, porque puede ir desde síntomas leves hasta síntomas extremadamente severos. Es bastante más común de lo que aparenta, pero algunas personas pueden manejarlo un poquito más. Y además, si consideramos dentro de todos los desórdenes de ansiedad, las fobias específicas, fobias sociales, agorafobia, etcétera, etcétera, en el cual pues no todas se van a tratar con tratamientos ansiolíticos que van dirigidos contra la ansiedad. Realmente no. Estos tratamientos se van a dejar o se van a suministrar específicamente a aquellos pacientes que tengan o una ansiedad severa o que tengan un trastorno, por ejemplo, como el estrés postraumático. ¿Qué más? Estrés postraumático o fobias muy específicas, en el cual, si afecta la vida del paciente, se le da el tratamiento ansiolítico y nada más. Otra situación que hay que tener en cuenta y hay que tener en consideración es que esos trastornos de ansiedad muchas veces sí van a llevar a una desregulación de todo el eje hormonal, hipotálamo y pituitaria adrenal, porque va a comenzar una liberación rápida de las aminas, adrenalina, noradrenalina, que va a activar el sistema. De ahí los efectos que van a aparecer mucho un ataque de ansiedad cuando el paciente tiene una descarga adrenérgica, un ataque de pánico, y que va muy característico. O sea, todos los síntomas, todos han visto esos síntomas en los que el paciente está inquieto, despierto, está con la mente como muy activa,
tiene taquicardia, taquipnea, tiene disminución de lo que sería la parte del tránsito gastrointestinal. Si el paciente acababa de comer y como disminuye el vaciamiento del tránsito gastrointestinal, le da náuseas y termina vomitando. Bien, entonces, si se fijan, parece mucho una descarga simpática. ¿Y qué es eso realmente? Una descarga simpática, pero se modifica todo este eje. Bien. Y al mismo tiempo va a tener la afectación de los demás neurotransmisores. Como está muy activo el sistema, la parte GABAérgica se va a disminuir, y como disminuye también la parte de los GABAérgicos, la parte serotoninérgica y dopaminérgica van a comenzar a aumentar rápidamente, y eso es lo que genera todavía más ese estado de alteración mental del paciente y que hace que tenga el pensamiento recurrente y recurrente y recurrente en el caso del trastorno de ansiedad. Los de pánico a veces no presentan esto, pero a largo plazo sí puede llegar. Bueno, solución para estas situaciones en las que el paciente tiene su ataque de ansiedad o su ataque de pánico. Hay que también tener en cuenta, no confundir un ataque de ansiedad o un ataque de pánico con una descarga adrenal. Pacientes jóvenes que tienen hipertensión resistente a tratamiento, muy probablemente tengan o alguna patología renal o un feocromocitoma, que no es otra cosa que un tumor secretor de adrenalina. Hay mucha adrenalina y el paciente parece que siempre está teniendo ataques de pánico, o siempre tiene la parte de hipertensión, y esa hipertensión suele ser refractaria a tratamiento. Se quita el feocromocitoma, se quita la parte de adrenalina de nuestro paciente. Bueno, entonces, hay un tratamiento para, no vemos aquí, hay un tratamiento para los feocromocitomas, que es fentanolamina, antagonista alfa 1, quita los efectos de la adrenalina por el receptor alfa. Ok, importante, un ansiotrópico es todo lo que tenga impacto directo sobre la parte de ansiedad de un paciente. Aquí, cuando nosotros hablamos de tratamientos para la ansiedad, vamos a utilizar los ansiolíticos. Dentro de todo ese tratamiento que van a ver para la parte terapéutica, hay que considerar los ansiogénicos. Toda aquella sustancia que puede despertar un ataque de ansiedad o estimular el sistema nervioso central y llevar al paciente a que desarrolle ese ataque de ansiedad. Dicho de otra forma, todos los alcaloides que pueden ser sintéticos derivados del café o derivados del té, la parte de la teína, teobromina, cafeína, que activan mucho el sistema adrenal de nuestro paciente y terminan desarrollando un ataque de pánico o algo muy similar, cuando se puede intoxicar. Que si recuerdan, también las metilxantinas, como son derivados de esto, pues terminan produciendo esos ataques como de ansiedad en los pacientes con asma. Bueno, o drogas recreacionales, heroínas, metanfetaminas, que mandan a la parte activa del sistema nervioso y se termina con sus ataques parecidos. Entonces, todo lo que va destinado a quitar esta parte es ansiolíticos. Y pueden ser tranquilizantes menores, psicotrópicos que deprimen el sistema nervioso central, hipnóticos, sedantes o drogas recreacionales. Por ejemplo, los derivados de la cannabis, los derivados cannabinoides. Específicamente los que son derivados del CBD. Porque los que son derivados del THC tienden a generar más un efecto estimulante que un efecto depresor del sistema nervioso. Entonces, genera un poco más de éxtasis y activación. Bueno, de todos los medicamentos como tal ansiolíticos, solo hay dos. Bueno, tres. Tenemos los barbitúricos y las benzodiazepinas. Barbitúricos y benzodiazepinas funcionaban prácticamente de la misma manera. Problemas con los barbitúricos, que no tiene una curva de acción logarítmica. Es decir, no se ve como en la partecita o en la línea verde de las benzodiazepinas, que llega a un punto en el cual, una vez que nosotros estamos alcanzando la máxima respuesta, se va a estancar ligeramente esa absorción y hace como una curva. Es mucho menos probable que nosotros intoxiquemos a un paciente con una benzodiazepina que si lo hacemos con un barbitúrico. Con un barbitúrico rápidamente tiene una cinética lineal, se absorbe muy rápido, se distribuye extremadamente rápido y sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y el paciente pasa de una hipnosis a un coma. Así, con la dosis, incluso dosis estándar. No se utilizan ya por eso. Se utilizan, por ejemplo, como inductores o como sedantes, pero no como ansiolíticos. Porque no es fácil tener al paciente con un tubo mientras está en anestesia que fuera de esta parte. Y además intoxicaciones, entonces no. Bien, no quiere decir que con un paciente o que con las benzodiazepinas no llevemos a que nuestro paciente tenga esa hipnosis profunda, depresión del sistema nervioso central, si la va a tener,
pero suelen ser dosis ligeramente mayores dependiendo de la potencia de la benzodiazepina y también de la vida media. Fuera de eso, pues no. Así que para ansiolisis o como tal ansiolítico solamente hay dos: benzodiazepinas y sus análogos. Bueno, todos los demás medicamentos, por ejemplo los antidepresivos, los hipnóticos sedantes, como tienen esa parte de sedación y disminuyen la activación del sistema, funcionan para. No es que sea como tal un ansiolítico. Y los tratamientos antidepresivos sí tienen mayor eficacia, perdón, mayor seguridad desde el punto de vista que van a regular la secreción de GABA. Disminuyen la activación también del sistema, regulan los neurotransmisores, y el paciente con ansiedad, por esa razón a largo plazo se le dan tratamientos moduladores del estado de ánimo para quitar esa ansiedad constante. Las benzodiazepinas, teóricamente deberían quitarse antes del primer mes de tratamiento, teóricamente. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué. Bien, todas las benzodiazepinas, absolutamente todas, comparten esa misma estructura, ese compuesto o este conjunto de anillos, que es el conjunto de anillos benzodiazepina. Tienen esa forma heterocíclica, lo que los va a hacer diferente es qué grupos funcionales tiene en qué región. Porque no es necesario que se las aprendan todas, realmente lo importante es esos cambios en los grupos funcionales. Lo que hicieron fue eso: modificar el espectro, modificar la potencia y modificar pues prácticamente todo el perfil farmacocinético. Hay benzodiazepinas que no van a concordar las vidas medias con su tiempo de acción, porque tenemos vidas medias que pueden ser de 1 hora, 2 horas y tienen tiempos de acción de hasta 24 horas. La diferencia es qué grupos fueron los que se les cambiaron, y además esos pequeños grupos que hicieron o que se les fueron modificando hacen que generen metabolitos activos. Y los metabolitos activos más o menos van a compartir la misma vida media, y así se va alargando esa vida de las benzodiazepinas. Entonces tienen de acción corta, larga y acción ultra larga, junto con modificaciones de las potencias. Al mismo tiempo, aquí hay que considerar unos fármacos que no son benzodiazepinas, pero funcionan en el mismo o en la misma región, en los mismos receptores, que son las no benzodiazepinas. Estos como tal se parecen, pero al mismo tiempo no. Sí tienen la estructura tricíclica, los 3 anillos tricíclicos, pero la diferencia es que se fijan en cada uno de los subderivados, no comparten todo lo demás. Entonces, ¿por qué hay que considerar estos? Se desconsidera, y gracias a esto tenemos 3 grupos, y de esos 3 grupos los que están resaltados tienen una característica. ¿Cuál creen que es? El solpidem, el saleplón y el sopiclone. O sopiclone. Está muy fácil. Está relativamente, piensen en lo más sencillo. Lo más sencillo empiezan con Z. Empiezan con Z. Se les conoce como fármaco Z. Oh. Sí, realmente sí es eso, o sea, les conoce como fármaco Z porque pues, por alguna razón empiezan con Z. Esos 3 son los comercializados y son los más útiles porque la parte de potencia, farmacocinética y efecto farmacológico se parece muchísimo a las benzodiazepinas. Entonces son medicamentos ansiolíticos de tipo no benzodiazepínico, pero que sí sirven para la parte de ansiolisis, fármaco Z. Realmente ese es el porqué. Su mecanismo de acción de los dos, de las ansiolíticos no benzodiazepinas y las benzodiazepinas, por eso se engloban casi siempre juntas, es unirse a los receptores GABA, y específicamente a los GABA-A. Estos GABA-A van a ayudar a desregular hacia abajo la respuesta rápida de activación del sistema nervioso. Esa es su única función. Hay un receptor específico, pero en un sitio de acción específico. Tenemos nuestro receptor GABA-A, y tiene su sitio específico de unión a las benzodiazepinas y a los análogos de las benzodiazepinas. Abre los canales de cloro, y una vez que se abren los canales de cloro, pues la célula se va a una hiperpolarización. Hiperpolarizamos las neuronas, ya no se generan las descargas. Y ese realmente es el mecanismo de acción. Ahora, ¿dónde viene lo complicado? Todavía no está lo complicado. Esas son las diferentes, o la subclasificación de las benzodiazepinas por su tiempo. Tenemos de acción ultracorta de menos de 6 horas, acción corta de 12 horas y acción intermedia de 12 a 24. Bien, ¿se tienen que aprender todas? Realmente no. Con que recuerden las de acción intermedia y las de acción ultracorta,
porque de acción ultracorta nada más hay dos, Mida, y por eso midazolam se utiliza como un agente hipnótico para una intubación rápida o cuando se va a anestesiar un paciente. Deja de percibir o se deprime rápidamente el sistema nervioso y ya, hipnóticos sedantes y todo lo tranquilizantes. Y además no suelen generar como tanta amnesia estos medicamentos, los de acción corta. Menos de 6 horas, el paciente ya va despertando tranquilamente, más o menos. Los de acción, pues, corta, entre comillado, porque dura aproximadamente como 12 horas, pues vamos a tener alprazolam, Alpra y Lora, que son los más utilizados. Los demás, no tanto. Bueno, bromazepam tal vez. Y de acción intermedia, ahí van a encontrar el que más utilizan las personas. Clonazepam. Sí, y diazepam. Entonces, con que recuerden esos, es más que suficiente. Mida de acción ultra corta, Alpra o Lora de acción corta, acción intermedia, corta intermedia, y Clona y diazepam de acción larga o intermedia, depende de dónde lo lean. Bueno, entonces, ese cuadro gigante es donde se encuentran pues prácticamente todas, incluso los fármacos Z. Y la musculona, pero bueno, nada más. Extrañamente, y si se fijan, los efectos de los fármacos Z son muy rápidos. Tienen efectos demasiado rápidos y además no suelen, ¿cómo se llama? No suelen crear tanta dependencia como las benzodiazepinas. Se utilizan más porque su acción rápida y duración corta se va a la parte de hipnosis. Eso sí se puede utilizar con ligeramente mayor seguridad para, pero como un hipnótico, para producir sueño en los pacientes y que sí puedan dormir. Desventaja que, como se parece mucho el mecanismo de acción, en cierto punto el paciente se va a hacer dependiente de estos medicamentos también, que no sería lo ideal como hipnóticos. Bueno, todos los demás, las benzodiazepinas, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. Absorción rápida, potencia no, la potencia no. Aquí. Vean la vida media del clonazepam. 100 horas. Y vean su acción máxima, de 1 a 3 horas. Entonces, ¿por qué no concuerdan las duraciones con las vidas medias y viceversa? Vamos a encontrar en algunos vidas medias cortas que tienen duraciones mucho más largas. Pues eso viene a ser por esto. Metabolismo. Hay benzodiazepinas, por ejemplo, midazolam, por eso se utiliza mucho como agente rápido para generar la inducción, que es de vida corta. No genera o no suele generar metabolitos activos. Se metaboliza y una vez que se metaboliza ya se puede excretar. Tenemos por el caso contrario el diazepam. El diazepam que nos va a producir dos metabolitos y esos dos metabolitos tienen acción más larga o acción intermedia que el mismo clonazepam. Después se van a inactivar y ya va a terminar generando, o más bien ya no genera ese efecto. De ahí que no concuerdan sus inicios, sus vidas medias y las duraciones de estos efectos. Depende mucho de cómo se metaboliza y como todos son metabolismos hepáticos, hay que utilizarlos con cuidado en estos pacientes. En la parte renal suelen acumularse un poquito. Además, y aparte de todo eso, tenemos que considerar potencias, porque no es lo mismo la potencia del diazepam que la potencia del alprazolam, por ejemplo. Bueno, ¿y por qué hacemos este pequeño hincapié? Fíjense la dosis de... No. Sulfidem es muy parecido. Aquí está. Clona. Vean la dosis de clonazepam equivalente. Si el paciente, por ejemplo, estuviera tomando 1 miligramo, no, 1 miligramo no. Flurazepam. El paciente está tomando flurazepam, 15 miligramos. Vean la dosis equivalente de clon. ¿Por qué esa parte? Porque a veces si el paciente no encuentra una benzodiazepina,
Ahora en el por qué no se deben usar las benzodiazepinas. En algunas partes de la literatura ustedes van a encontrar potencia baja, uso como hipnótico, potencia alta, uso como ansiolítico. No necesariamente así, porque de todos modos la potencia y las vías medias no van a concordar. Entonces, para recetar una benzodiazepina tiene que tomar en consideración potencia o la dosis equivalente, la vida media y el tiempo de acción, diferentes en cada uno. Y luego el diazepam, que también tiene vida media pues larga. Vean la dosis equivalente. Es 20 veces mayor que el clonazepam. Las dos tienen potencia larga. Bueno, las dos tienen vida media larga, potencias muy diferentes. Y luego tenemos que los pacientes que toman clonazepam para dormir, ¿cuánto toman? Una pastilla. Depende, yo tomaba pastillas y cuando ya no me hacían las pastillas tomaba gotas. Más o menos 25 gotas. Un montón. ¿De cuánto? Bueno, cuando tomaba pastillas eran 4 pastillas. ¿Pero de cuánto? ¿De cuánto? No sé. Es que yo no los ¿Cuántas compraba, pastillas? yo nomás me los tomaba. Pero luego, es que se siente bien chido porque te sientes así como si estuvieras en una gelatina y te duermes y amaneces como al día siguiente en la tarde. Al día siguiente en la tarde, ¿sí? Sí. Y no despiertan como... ya, Es que ok. como que yo perdí la noción del tiempo cuando lo tomaba. Se me iban periodos de tiempo como que estaba como medio... Sí. Estaba y no estaba. Y Hay luego genera adicción. presentaciones de punto 125, punto 25, punto 5, 1 y 2. Pues eran 4, me imagino que era de poquito. Tal vez sí, tal vez no. No sé, porque ya Es que después... el problema también está en esa parte. Porque además, por ejemplo, las concentraciones de orales 2.5 en 1. Creo que sí era de esa, de 2.5. Entonces, 25 gotas, ¿cuántos son? No chingo la mitad. 25 por 25 son... 20. ¿Cuánto? La que se murió de cáncer. No dije No, cuántas. ¿Cuántas? No sé, mi neuro me dijo que tomaba dosis muy altas para estar tan chica, porque tenía 17, 18 años. Entonces me dijo que, como ya había hecho resistencia, que ya después ya nada me iba a ayudar a dormir. Sí. 5. Era bueno. Son 3.125 miligramos. Sí, es mucho. Así es mucho. Entonces, aparte de que no se debe indicar para dormir, empezando por ahí. Me lo dio como un ansiolítico, pero en la Como noche. ansiolítico sí. El problema es que usualmente para ansiolisis, igual que con la parte de los antidepresivos, no se inicia con las dosis o con las potencias más elevadas. Iniciamos con potencias medias o potencias bajas para ir subiendo. Es más fácil que yo, por ejemplo, si mi paciente ya está tomando mi dosis, ketazolam, 30 miligramos, está tomando mi paciente 50 miligramos de ketazolam y yo ya no quiero que tome más, es más fácil que yo lo pase, por ejemplo, a diazepam, que son una dosis menor, o directamente a bromazepam o clonazepam, porque puedo reducir la dosis sin sacrificar potencia. En el clonazepam llego a mi dosis máxima y luego, ¿cuál es la más potente que es? No, y luego te lo quitan y te quedas en insomnio. Quedas con insomnio con el tiempo. Triazo. Ninguno, el alprazolam y el triazolam tienen una potencia similar. La diferencia son las vidas medias, tienen vidas medias más cortas. Muy cortitas. Voy a tener que estar dando más dosis. Yo mismo me quito o me corto Fui todos tienes los usado estos. para dormir y luego ya no podía dormir sin tomar. Ah, Es sí, que se genera adicción. generan adicción, que viene dentro de los efectos secundarios, que no son pocos. Va a depender de la edad del paciente, si creo que tiene daño renal, y además se subdividen todavía, porque tengo efectos generales. El principal y el más común, sedación excesiva Y el aplanamiento emocional. y el aplanamiento, No sientes nada. porque está GABA a todo lo que da. Entonces, como dopa y serotonina, todo lo más no desaparece, pero no es capaz de sobrepasar GABA, la persona está como completamente aplanada.
y no responde a estímulos o no responde adecuadamente a estímulos muy intensos. Si se asusta o algo, hace como, me asusté, y ya. Y están así muy estoicos todo el tiempo. Entonces, sedación excesiva, porque como menciona su compañera, pues están dormidos y no se duermen 8 horas, tampoco 12. No, 16, como- 18. Más o menos, por la vida tan larga que tiene el medicamento. Tiene vida media de 12 a 24 horas. Llegando a las 24 es como ya me estoy despertando. ¿Cuál es el problema? Pues que ya Te lo llega vuelves la a siguiente tomar. dosis. Y nuevamente. Por eso se tienen que limitar, se deberían limitar, de hecho está limitado el uso de estos medicamentos. Bueno. Y luego la otra parte, efectos paradójicos estimulantes. Después de cierto tiempo las personas ya no se duermen. Ya están muy despiertos Sí. y tienen insomnio. Y luego están muy activos y comienzan como un estado maníaco. No maníaco, pero como manía, como mucha actividad. Sí, bueno, mi tía que las tomaba para dormir, se tomaba como una y luego se despertaba al día siguiente, pero no, o sea, no salía del cuarto porque decía que todavía se sentía como mareada todavía. Y ya hasta que se sentía bien, o sea, ya en la noche volvió a bajar y luego no dormía hasta en la madrugada y era mucho de comprar muchas cosas en internet, porque pues mucho Estados tiempo libre, ajá. Estados similares a la manía. Y luego te lo quitan y tardas mucho, pero mucho tiempo en poder volver a dormir. No, pues ya no. Porque se sigue acumulando y como está desregulado el agua, hasta que se vuelve a regular, entre 15 días, un mes, más o menos. Si no generó ya, por ejemplo, pseudodemencia o ataxia o el hangover, que es como si los pacientes estuvieran crudos, así, con cefaleas y resequedad de boca. Esos pacientes suele pasar. Es más común en adultos mayores y que por esa misma razón es muy peligroso en adultos mayores. Imagínense a una persona de arriba de 65, 70 años que le están dando clonazepam porque no podía dormir. Alguien decidió que era buena idea darle clonazepam gotitas y que se tomara 10 gotitas. Entonces 1.125 miligramos. Y después tenemos que esa persona que estaba, 1.25, 250. Que esa persona que estaba así con su clonazepam dijo, yo no puedo dormir, me tomo mis 20. Y después de eso comienza como el hangover, la confusión y deambulación nocturna. Entonces los pacientes se despiertan, no pueden dormir, empiezan a caminar, pero es un paciente de 65, 70 años que como va a estar como medio borracho, se va a caer. Se fractura la cadera, termina en un hospital, en el hospital no puede dormir y tiene cadera fracturada, se complica, tromboembolia pulmonar y problemas. Hinchazo. Sí. No puede quedar, o sea, no puede pasar que no despierte. Ah, sí. ¿Dónde estás? Depresión. No, ¿dónde estás? Coma, ¿no? Sería. Ataxia. ¿Y está la coma ahí? No. No está coma. Sí, puede llegar. Puede llegar a generar una depresión respiratoria y ahí se queda el paciente. Entonces, así como los barbitúricos se van directo hasta la depresión respiratoria y coma o directamente el paciente se muere, porque también genera la disminución del tránsito gastrointestinal, no por efecto completamente directo, pero sí por inactivación del sistema nervioso. Y el paciente que había cenado muy pesado se toma su clonazepam, pues vomita, broncoaspira y adiós paciente. Y la ataxia, si no la recuerdan, en ese video, es algo así. Mantienes ese paciente caminando raro. Y luego el paciente tiene demencia, empeora la demencia, o se le genera una demencia, y se le olvidó que se había tomado ya su medicamento y toma más medicamento y muchos problemas. Tiene demasiados problemas en la parte de las benzodiazepinas. No que sean malos, se tienen que utilizar con bastante precaución. Hubo un tiempo donde el clona se puso de moda como droga recreativa, ¿no? Había escuchado que lo mezclaban como con alcohol. Por el efecto, sí, por ese efecto de que se siente como en las Es que nubes. sientes como si estuvieras así como, No sé, como flotando, como bien raro. Como flotando. Como- Entonces, por eso se utilizaba mucho. ¿Y cuál es o qué situación hay con el alcohol? El alcohol también es un inhibidor. Entonces, los dos inhiben GABA. Se potencian los efectos. Por eso se utilizaba mucho. Salía mucho más barata una híbrida con medio clona y una cerveza. Es que no te daba tiempo, o sea, te lo juro, cuando me lo daban, te lo tomas y en media hora te hace efecto. Sí. O sea, te hace efecto. ¿Cuándo te hace? Son ¿No? Porque muy Horas, efectivos. horas. Y va así. Y el problema es cuando ya se genera tolerancia. El compañero ya después no hace efecto.
tenía insomnio. Y se requiere más. Y luego más. Y luego más. Y ya. Ya después. Y esa sensación como de relajación, de que ya no me preocupa pues, prácticamente nada una persona ansiosa, o incluso no ansiosa, hace que se vuelva muy adictiva. Se genera esa dependencia física. Pero no tanto, bueno, es que luego te pierdes. Ah, sí. Bueno, yo se lo juro que yo no, o sea, yo en un tiempo de ese tipo que me medicaban que yo no recuerdo, o sea, que La parte de deterioro de la memoria. Sí tienen lagunas los pacientes. Se les es como genera. si tú estuvieras aquí y luego te despiertas y estás aquí en medio de la nada. Y Sí, como que no recordar. O sea, el paciente está, pero no está. ajá, o sea, como que si tú Entonces- estuvieras aquí y te despiertas en la mitad, aquí apareces. Pero tú Te te despiertas dormiste cenando en ayer en la Navidad. noche en tu cama. Cenando en Navidad, güey. Sí, más o menos. Y luego otro flechazo y. Y ya es mayo. Entonces, razón por la cual teóricamente no deberían usarse más de un mes. De esa gangsta. Porque es en ese mes el paciente ya tuvo que haber llevado toda la parte psicológica, todo como el reacondicionamiento cognitivo-conductual, terapia de rehabilitación, incluso de choque si es necesario, y se le quita. O se cambia a otros ansiolíticos, moduladores del estado de ánimo, y ya. Hipnóticos no, porque también demasiada dependencia y efectos a nivel del sistema nervioso. Obviamente eso es lo más complejo de los dos que acabamos de ver, porque teóricamente deberíamos evitar que el paciente lo esté tomando demasiado. Como son muy lipofílicos, de ahí que hacen efecto muy rápido, atraviesan todo, se atraviesan barrera hematoencefálica, mucho más van a atravesar la barrera placentaria. Y les va a tocar de repente ver pacientes embarazadas que usuarios de drogas o usuarios de benzodiazepinas, nace el bebé. En el mejor de los casos encuentran al bebé con el llanto, así, con un llanto estridente. Si lo quieren comparar, imagínense a dos gatos peleándose en la noche en un techo. Así lloran los bebés, con ese sonido tan agudo, ese llanto estridente. En el peor de los casos, el bebé nace con incapacidad de mamar y así todo hipotónico. No pueden tomar leche y se desnutren. Entonces hay que colocarles vías intravenosas, dejarlos en cuneros y hasta que se vaya metabolizando la benzodiazepina. El problema es que lo metabolizan muy lento porque el hígado del bebé no está bien desarrollado. Es como el, ¿cómo se dice? Síndrome de dependencia de los bebés, ¿no? Que tenían como dependencia a las drogas de sus mamás y entonces tienen un síndrome de abstinencia. Es algo muy parecido, por eso el llanto muy estridente, no ya está recibiendo la droga. Entonces, sí. Y eso sí, la mayoría de los bebés nacen bien. ¿Y si El se problema puede? es que sí. O sea, ¿no están contraindicados en el embarazo? Sí. No, están completamente contraindicados en el embarazo. El problema radica. No se las tomo. Exacto. El alcohol, la cafeína, estos están contraindicados en el embarazo, pero los pacientes, va a haber pacientes que saben que los consumen por dependencia, por costumbre. Ese es el problema, que no van a estar atrás de todos los pacientes. Y a pesar de que ustedes les digan, no, puede tomarlo por esto, esto, esto y esto. Sí, tampoco les va a importar. O sea, O luego generan. Yo estoy llevando un tiempo en un consultorio de gine y había una embarazada que ella antes de embarazarse fumaba mucho, pero fumaba en el baño. Y cuando se embarazó pues dejó de fumar, pero decía que ya no podía, que iba al baño y ya no podía hacer del baño porque no... Decía, pero ¿por qué no voy al baño? Y dice, y dice, mire, pues porque yo no fumo, si es esto síndrome de abstinencia. sí y no. O sea, sí es un síndrome de abstinencia, pero al mismo tiempo la nicotina funciona como un procinético. Ok. La nicotina es un procinético. Entonces, por eso algunas personas fuman y dicen, "Ay, puedo ir al baño", porque la nicotina es el procinético. El problema es que demasiado impacto cardiovascular. Se acostumbra, pero está habituado. Sí, o sea, acostumbran al estímulo, me imagino yo. Y como ya no tiene el estímulo procinético de la nicotina, bueno, la solución es darle un procinético y ya. No, porque... Digo, o sea, para sustituirlo del estreñimiento. Aparte, los pacientes embarazadas se estreñen mucho por la compresión de los órganos. Esta es la magia que va a quitarle las intoxicaciones por benzodiazepinas a los pacientes. Exclusivamente benzodiazepinas. Si el paciente estuvo consumiendo fármacos no benzodiazepínicos, por ejemplo Zolpidem,
eso no va a funcionar. O si tuvo o estaba consumiendo algún otro ansiolítico o algún otro hipnótico, el flumazenil no sirve absolutamente para nada. Entonces, flumazenil es una molécula parecida a las benzodiazepinas, no es una benzodiazepina, pero tiene un efecto sobre los receptores, perdón, tienen su sitio de acción es exactamente los receptores GABA. Es un antagonista competitivo. Llega, se une a la parte del receptor GABA, lo bloquea y ya no puede hacer efecto la benzodiazepina. Hay que estarle administrando pues la dosis a nuestro paciente porque tiene vidas vidas medias muy cortas, demasiado. Entonces hay que estarlo repitiendo dependiendo de la respuesta de nuestro paciente. Y parece como magia, está el paciente intoxicado por benzodiazepinas que está con depresión respiratoria y le aplican la primera dosis de flumazenil y el paciente se despierta. Así tal vez, en cuanto le va pasando su tratamiento. O en los pacientes que tienen la dependencia. De hecho se utiliza, o es el que se debería utilizar para tratar la dependencia de las benzodiazepinas. Se administran las dos. Se administra la benzodiazepina que está tomando el paciente y se le administra el flumazenil. Se van disminuyendo las dosis de la benzodiazepina para que ya el paciente no tenga esa habituación. Al inicio va a ser difícil porque va a seguir como es que no me está calmando, pero le vuelven a pasar su solpidem y ya ahí van como malabareando al paciente. Generalmente es lo que pasa, pues. Y ya. Sí, la ansiolisis es relativamente lo más sencillo, tal vez. Le damos una benzodiazepina al paciente, se le quita. Pero el problema está en completarlo, no el fármaco que utilizamos. El fármaco es benzodiazepina. Sí, no, el problema es tratamiento. El problema es quitar eso. Quitar el medicamento para eso. Ya, pues ese es el mayor problema. Bueno, y nada más. Entonces, recuerden, fármaco Z, no, el flumazenil no sirve. Porque también se van a encontrar de repente anestesios que administran vida. Don't look at me. Mira, nadie calcula dosis ni velocidades de infusión y ya tienen preparado su flumazenil y la administran. O en el peor de los casos se van a encontrar con algunas personas que les administran fentanilo y luego les pasan flumazenil. No sirve de nada. Cuando hagas eso, le voy a dar O sea, no sirve de nada. Porque el flumazenil no es un antídoto para los fentanilos, para los opioides. Para eso tenemos otros opioides. ¿No da usted anestesia en clínica cirúrgica? ¿Por qué? No, porque no soy anestesio. Ah, Entonces, pero seguro sabe más que los. no. Y saben muy bien calcular algunas dosis. Que no lo hagan es diferente. De verdad son muy buenos calculando dosis. Calculan dosis para ellos. Aparte, como tienen acceso a muchos